Primero fueron los músicos que no grababan sus propios discos, luego los cantantes que necesitaban un ordenador para afinar, y ahora llegan las canciones generadas por inteligencia artificial, revolviendo de nuevo una industria que no siempre ha dicho la verdad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Canciones pop con inteligencia artificial. Tú y yo lo sabíamos. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. En la carátula del disco salen 3 chicas y un nombre: Las Nenas. Nena, 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 nena. Oh, nena. Oh, nena. Hacen un pop vintage, con letras que llaman la atención. Dan entrevistas, eso sí, siempre por correo electrónico. Este primer álbum se llama Último Baño y tiene una canción sobre los precios del alquiler. Siento no cumplir los requisitos que estás pidiendo para tu visita. Chulos a precio de mansiones, exigiendo nóminas de millones en esta ciudad. Estas son Las Nenas. Se están abriendo camino, van acumulando cierto público. Ahora que las conoces, que las hemos escuchado, que hemos leído sus entrevistas, ahora es cuando te digo que nada de lo que oyes existe realmente. No hay músicos, no hay 3 mujeres cantando. Estudiante para alquilar tu piso, repugnante, llevo 16 años. Susana Monteagudo, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Susana es la periodista que ha publicado en eldiario.es un artículo que desvela lo que realmente es este grupo de Las Nenas. ¿Qué es, Susana? Pues Las Nenas es una banda ficticia que surgió a mediados de este año y que al final resulta que su música está generada por inteligencia artificial, aunque sus letras son humanas. Y no ansiedad. Esto quiere decir que las 3 chicas que se nos presentan en portada no existen realmente, esas fotos también están generadas por inteligencia artificial, que las voces que oímos no son humanas, son generadas por inteligencia artificial, y que la música también está generada por inteligencia artificial. ¿Qué más sabemos, Susana? ¿Quién está realmente detrás de este grupo entonces? Pues a ver, la verdadera identidad de Las Nenas se desconoce. Lo que sí que hemos conseguido del interlocutor tras la dirección de correo de Las Nenas es que nos asegure que se trataría de 2 personas, un chico y una chica, y que ninguno de ellos ni es Viviana, ni Claudia, ni Nayara. Bueno, a través del correo electrónico expresaban el interés, entre otros, decían, de probar si su música es creíble como un producto enteramente humano. Es decir, con eso ya están reconociendo una intencionalidad en el engaño. A lo mejor hay gente que con todo esto se acuerda de aquel fenómeno literario de los libros de una autora llamada Carmen Mola, que vendió miles de libros y resulta que era en realidad un seudónimo tras el que se escondían 3 hombres. Susana, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian estos casos? Pues se parecen bastante por el hecho pues, de que Carmen Mola era un seudónimo, ¿no? Tras el que se ocultaban 3 hombres y tras Las Nenas hay al menos un hombre según han declarado. Es decir, que podrían estar cayendo pues, en ese mismo oportunismo, esa misma instrumentalización del auge del feminismo con fines comerciales. Es más, hay un dato curioso, una casualidad o no, y es que la última novela a nombre de Carmen Mola se llamaba La Nena. La cuestión es que en ambos casos pues, han jugado con una identidad ficticia y que no fue advertida ni a sus lectores ni en este caso oyentes. ¿En qué no se parecen? Pues que en el caso de los 3 escritores sus textos son presumiblemente humanos, claro, y en Las Nenas la música está generada de forma artificial. Susana Monteagudo, muchas gracias. Gracias a ti. Después de que Susana publicara esta historia en eldiario.es, el grupo de Las Nenas, o quien quiera que sea que está detrás, ha hecho un comunicado para confesar que efectivamente su música y sus voces están hechas con inteligencia artificial. Las letras, recuerdan, sí son suyas. Dicen que todo esto ha sido un juego que se les ha ido de las manos. De hecho, los nombres de las falsas cantantes de Las Nenas incluyen las iniciales de inteligencia artificial, IA, Viviana,
Claudia y Nayara. En ese comunicado, las nenas explican hasta la web que han usado para generar sus canciones y dan instrucciones básicas de cómo crear algo parecido y gratis. Y no me he podido resistir. He entrado en la web, udio.com, he improvisado un par de estrofas, le he dado un par de indicaciones de estilo y literalmente en 5 minutos tenía esto. Hago 2 cosas al día, 2 cosas cada día. Hablo de lo que no sabes, escribo sin saber todavía. Guerras, piedras, sobres y corbatas. Menas sin manos, mares en la solapa. Me refugio del odio, la red no me atrapa, el micro y el teclado. Fabrico mi propia fumata. Hago 2 cosas al día. Hablo de lo que no sabes. Bueno, vale, suficiente. Hacer canciones sin saber nada de música. Ya hemos llegado a ese futuro. Podemos escandalizarnos o podemos abrazar ese futuro, pero en todo caso no hay que sorprenderse. La industria musical hace tiempo que no es artesanal y ¿quién mejor que una máquina para ayudar a una maquinaria? Solo había que seguir la línea de puntos para verlo venir, o como decía aquel mítico locutor de los 40 principales. Tú y yo lo sabíamos. Vamos a los años 90. Laura García Higueras, hola. Hola, ¿qué tal? Laura es mi compañera del diario.es que desveló hace unos meses que el primer disco de La Oreja de Van Gogh no estaba grabado por los músicos de La Oreja de Van Gogh, porque en realidad esos músicos no sabían tocar bien sus propias canciones o no al menos como la discográfica quería. No fue la inteligencia artificial, no existía, sino otros músicos que fueron contratados para grabar ese disco. Nunca se lo contaron a los fans. Y esa práctica, ese engaño, era habitual en la época. La Oreja de Van Gogh, Laura, no fue el único caso. No fueron los únicos. A raíz de hablar con productores de aquella época, bueno, en su momento, ¿no? Los propios músicos que habían intervenido en el disco de La Oreja de Van Gogh, sí que pudimos ir viendo como que en realidad era una cosa bastante recurrente y empezaron a salir otros nombres como El Canto del Loco, Hombres G, y la verdad es que ellos lo tratan con naturalidad, ¿no? O sea, era una época en la que hacía falta grabar relativamente rápido para costear los estudios de grabación, se querían impulsar rápido carreras de artistas emergentes y claro, era gente al final sin experiencia, ¿no? O sea, lo que sí que está claro es que se daba sobre todo en primeros discos de grupos que luego han tenido mucha repercusión, como hemos visto La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco, y otros que imagino que se quedarían por el camino. Recordemos quiénes eran exactamente estos músicos, cuál era su función en este eslabón de la industria musical. Los músicos de sesión eran y son profesionales que, bueno, pues contratan o bien el productor o bien contacta directamente el artista porque ya ha trabajado con ellos y quiere repetir, o los estudios, que lo que hacen es que, pues como están muy experimentados, para ellos coger una partitura, oye, vamos a grabar esto otro, pues no les cuesta absolutamente nada y por ello se recurría a ellos y se sigue recurriendo en algunos casos para poder grabar los discos de otras personas. Y muchas veces lo que sí que hemos visto también es que estos mismos músicos que graban los discos son los que luego se les tantea para ver si están disponibles y ser los músicos en directo que van a las giras con los grupos y los artistas para estar en sus conciertos. Laura, ¿por qué crees que si era una práctica tan habitual en la industria, al mismo tiempo se ha hablado tan poco sobre ella? Pues es una buena pregunta porque yo creo que en ese momento, ¿no? Quizás se podía pensar que tener que recurrir a músicos de sesión, que quizás podía quedar como ala, ¿no? Que estafa, que fraude. Y sin embargo, desde dentro, ellos lo hablaban un poco como, bueno, pues es que estamos aprendiendo, quizás, ¿no? Como de destapar cierta magia o de pensar que por eso hay gente que le va a restar valor. Desde luego ellos no lo hacen. También creo que es algo que ha cambiado con el tiempo, que es que la tecnología ha avanzado de tal manera que a ellos les están dando unas herramientas para que a lo mejor lo que antes era contratar a un músico de sesión para que grabara una batería o un teclado, ahora puede ser quizás alguien con menos experiencia, menos nivel, el que lo grabe y mediante pues el plugin de turno, pues igual que el autotune, ¿no? Puede afinar una voz, pues el autotune de turno de la batería pues puede mejorar la batería y que en ese sentido eso también estaba cambiando la manera de hacerlo y que sí, que ha cambiado la manera de grabar. Laura, ahora vuelvo contigo para terminar, pero vamos a dar otro salto en el tiempo a otro concepto mucho más reciente, que también ha sido calificado como engaño y fraude por muchos, pero aceptado con naturalidad por la mayoría: el autotune. Marcos Muñiz, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marcos Muñiz es técnico de sonido, se dedica a la grabación de discos, a la edición, a la mezcla, al diseño sonoro de esos discos y ha trabajado con autotune. Así que Marcos, lo primero defínenos qué es técnicamente el autotune. Pues es un software dedicado para corrección tonal en las voces, o sea, para hacer afinación. Por ejemplo, si tú tienes una voz un poco desafinada o muy desafinada, pues este software lo que hace es corregir esa desafinación y ponerla dentro de lo que es la tonalidad de la canción. O sea, lo que se entiende como autotune hoy en día es el efecto autotune de voz que puedes escuchar en canciones de reggaetón, trap, en mucho pop mainstream, etc. Eso es autotune, que hace el este típico efecto como de glitch, tal y cual. Yo entiendo el autotune como un instrumento más. O sea, yo he trabajado con artistas que manejan tan bien el autotune que tú le puedes poner el autotune en una tonalidad diferente a la de la canción y van a sonar bien. De los directos a los discos, de los discos a los músicos de estudio que graban lo que el grupo realmente no puede grabar, de ahí al autotune, del autotune a la inteligencia artificial. Hay gente que dice que todo esto acaba con la creatividad y sobre todo acaba con el empleo en el mundo de la música. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo aquí tengo una posición bastante clara y creo que no tiene mucho que debatir. Mira, voy a decir una frase. Alguien dijo, por culpa de este invento, una sola persona, va a hacer el trabajo de 20. Pues si yo digo que estoy hablando de cuando se hicieron famosos los DJs y alguien en los años 80 dijo esta frase, seguramente todo el mundo diga, ok, lleva razón. Pero ¿sabes una cosa? Esa frase se dijo cuando se inventó el piano, hace muchos años. Entonces, claro, ¿dónde ponemos la línea? Eso es, ¿dónde ponemos la línea, Marcos? Quizá en que al menos quede claro lo que es humano y lo que no lo es, o diferenciar el arreglo musical de la trampa comercial. Mira, sobre el tema de arreglar o trampear, básicamente lo que yo trabajo, que es mezclar discos y estas cosas, o sea, el 99,99999 largo de las voces tienen arreglo con Melodyne. Pero no estoy diciendo ni que sea mejor, ni que sea peor, ni que sea nada nuevo. Pero me gustaría que hubiera esa pequeña diferencia entre lo que es el microarreglo y lo que es autotune, que ya es una estética y que ya es un efecto y que ya es pues un sonido de una generación y de una época. Marcos Muñiz, productor musical, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Laura García Higueras, acabo contigo un poco para encontrar alguna conclusión. Aunque en el fondo hemos hablado de cosas muy diferentes, ¿no? Autotune, músicos de estudio, inteligencia artificial, no se pueden comparar, aunque todas sean oportunidades creativas y también oportunidades para el engaño. Yo diría que no, y sí que es verdad que para empezar creo que el autotune en sí hay que dejarlo fuera, ¿no? Porque al final yo creo que es una herramienta que no tiene tanto que ver con lo que ha pasado con el tema de los músicos de estudio y con la inteligencia artificial, que al final tampoco se trata de demonizar el uso de ninguna de las dos cosas, porque, bueno, pues pueden ser herramientas que ayuden, pero bueno, yo diría que el problema es pues que haya una falta de honestidad y que no se diga, oye, se está utilizando esto que estás escuchando se ha realizado de esta manera, para que, bueno, la gente también sea consciente de lo que escucha y pueda decidir pues qué quiere apoyar y qué no, qué quiere escuchar y qué no, que esto realmente es lo que une las dos historias, que es que en ninguno de los dos casos, ni con el tema de los músicos de sesión, ni con la inteligencia artificial, se ha dicho ni se ha sido claro a la hora de explicar cómo se han hecho las canciones. Laura García Higueras, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Un tema cada día, no olvides la publi y los créditos. Y luego Juan lo dice, lo demás en otro tema. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.